Clemencia, escrito por Ignacio Manuel Altamirano. Capítulo 9. La presentación. Los dos jóvenes atravesaron alegremente los umbrales de la linda casita. Luego, un pequeño patio que parecía una gruta de verdura y de flores con un risueño surtidor de mármol, y bajo una cortina de enredaderas, penetraron en el corredor y se detuvieron en la puerta de la antesala. Ya los esperaban. La hermosa rubia se adelantó hacia ellos y les dijo, con la más dulce de las voces humanas: «Pasen ustedes», y los introdujo en el pequeño y fresco salón, en donde se hallaban reclinadas en un sofá una señora de 40 años y la joven que antes se cubría el rostro con un velo y que mostraba ahora el más lindo semblante que hubiera podido soñar un poeta musulmán. Era blanca, de ojos y cabellos negros, y labios de mirto. Los jóvenes quedaron deslumbrados. «Querida tía», dijo Valle a la señora mayor, «tengo la honra de presentar a usted a mi buen amigo Enrique Flores, comandante como yo en el ejército». Flores se inclinó graciosamente y murmuró las palabras de cortesía sacramentales. Después, Valle le presentó a su prima Isabel, que se ruborizó notablemente al encontrarse frente a frente del hermoso oficial. «Ahora, como compensación», dijo la señora, «por el gusto que nos ha dado usted, presentándonos a su amigo, le presentaré a mi vez a la mejor amiga de Isabel y una de las señoritas más distinguidas de Guadalajara, querida Clemencia, mi sobrino Valle y su amigo». Los dos se inclinaron respetuosamente. Valle sintió al encontrarse con la mirada de Clemencia que se les oprimía el corazón. Evidentemente, en los ojos negros y lánguidos de aquella hermosura terrible, había algo más que el brillo de la languidez. Había un agüero, quién sabe si feliz o desgraciado, ya sea que tengamos todos una síbila en el alma, que nos hace presentir la influencia que ejercerán en nuestro destino la persona a quien vemos por primera vez, o sea que Valle, poco acostumbrado a acercarse a las mujeres bellas, se encontrase turbado y confuso. El hecho es que se estremeció visiblemente y que tuvo una sensación de miedo y de dolor. «¿Se pone usted malo, hijo mío?», preguntó la señora con interés a su sobrino. «No, tía, no tengo nada». «Está usted muy pálido». «Fernando tiene una apariencia enfermiza», dijo Flores, «pero con ese cuerpo delicado que ustedes ven disfruta de una salud robusta. Fue herido hace poco, pero eso ya pasó. Quizá le ponga a usted de este modo la agitación del momento, el clima nuevo para nosotros o, más bien, la timidez de su carácter, porque Valle es tímido de una manera rara». «¿Tímido?», replicó la señora. «Pues será usted una excepción de su familia. Su padre y primo mío y sus hermanos no pecan por encogimiento. Al contrario, son la personificación de la alegría y la franqueza. ¿Y por qué razón?», añadió preguntando a Valle. «Se ha dado la circunstancia de que cuando he estado en México y aún en Veracruz, no he visto a usted jamás en su casa. Siempre me decían que estaba usted ausente». «Señora, desde muy pequeño», contestó Valle, «me alejé del lado de mi familia para estudiar y después entré a servir en el ejército. Apenas conozco a mis hermanos y por muy poco tiempo he permanecido bajo el techo paterno». «Qué triste es eso. Pero ni aun en las reuniones íntimas, en aquellas en que no hay costumbre de que falten los hijos, como por ejemplo en los días del papá o de la mamá, he visto a usted en su compañía, y los otros hermanos habían venido, unos desde Veracruz y otros desde el extranjero, a ocupar su puesto en el banquete de la familia. Solo usted faltaba siempre». «Estaba yo enfermo unas veces, otras llegaba algunos días después por motivos independientes de mi voluntad, pero no había otra causa». Esta conversación hacía mal a Valle y era perceptible que deseaba que no continuase. La señora lo comprendió así y se volvió para hablar con Flores. El galante oficial, que primero había observado rápidamente y a fuer de hombre conocedor a las dos bellas jóvenes, pasaba de una a otra alternativamente los ojos, como en un estudio comparativo, y había acabado por comprender que las dos rivalizaban en hermosura y encantos. La una era blanca y rubia como una inglesa,
la otra morena y pálida como una española. Los ojos azules de Isabel inspiraban una afección pura y tierna. Los ojos negros de Clemencia hacían estremecer de deleite. La boca encarnada de la primera sonreía con una sonrisa de ángel. La boca sensual de la segunda tenía la sonrisa de las huríes, sonrisa en que se adivinaban el desmayo y la sed. El cuello de alabastro de la rubia se inclinaba como el de una virgen orando. El cuello de la morena se erguía como el de una reina. Eran bellezas incomparables y flores, sin decidirse por ninguna de ellas, y solo que en semejantes casos tenía costumbre. Se dejó arrastrar por la mano del destino. Dejó la suerte la elección, y como se había de empezar por algo, se acercó a Isabel y entabló con ella una de esas conversaciones frívolas a primera vista, sobre la población, el clima, la catedral, las señoras de la casa y las flores, y todo lo que presta un elemento para formar diálogo. Isabel se sentía turbada y feliz. Enrique le encantaba, aquel carácter ligero, agradable y risueño, aquellas palabras llenas de chispa y de agudeza le parecían sonar por primera vez en sus oídos, y tenía todos los encantos de la novedad. Por otra parte, hemos dicho que Flores era hermoso, e Isabel era de esas mujeres para quienes la forma es todo. Su pobre primo no podía sostener una comparación física con el joven y gallardo rubio. Clemencia se parecía mucho en esto a su amiga, adoraba la forma. Creía que ella era la revelación clara del alma, el sello que Dios ha puesto para que sea distinguida la belleza moral, y en sus amigas y amigos examinaba primero el tipo y concedía después el afecto. Y esto no da derecho a suponer que las dos jóvenes careciesen de talento y de criterio, no. La naturaleza había sido pródiga con ellas en dones físicos e intelectuales. Clemencia pasaba por tener una de las inteligencias más elevadas del bello sexo de Guadalajara. Isabel era citada por su talento. Ambas estaban dotadas del sentimiento más exquisito. Eran mujeres de corazón, pero juzgaban como juzgan casi todas las mujeres, por elevadas que sean, y eso en virtud de su organización especial. Aman lo bello y lo buscan antes en la materia que en el alma. Hay algo de sensual en su modo de ver las cosas. Particularmente las jóvenes no pueden prescindir de esta singularidad. Solo las viejas escogen primero lo útil y lo anteponen a lo bello. Las jóvenes creen que en lo bello se encierra siempre lo bueno, y a fe de muchas veces tienen razón. Así pues, Clemencia, desde que llegaron los oficiales, por una inclinación irresistible no cesó de dirigir frecuentes miradas para examinar a Flores, quien a su vez le hacía sentir el poder de sus ojos audaces e imperiosos. El triste Valle continuó su conversación con la tía y le habló de plantas y árboles frutales. Era algo botánico y como estaba poco habituado a la conversación de sociedad, procuraba mezclar siempre sus pequeños conocimientos para no quedarse callado. No por eso dejó de observar la impresión que su amigo había causado en las dos hermosas muchachas, y más de una vez se quedó distraído y contrariado. ¿Comenzaba a amar? Puede ser. Y en ese caso la pura y original Isabel, la que inspiraba amores castos y buenos, debía ser el ídolo de su corazón. Él necesitaba un ángel y su prima era un ángel que encerraba en su alma todos los consuelos, todas las esperanzas, que podían cambiar el aspecto de su vida solitaria y triste. Pero la rubia sonreía a Flores de una manera insinuante. Era una esclava que se rendía sin combatir a su futuro señor. Un momento después, y con los cumplimientos de estilo, los jóvenes salieron de aquella casa. Valle taciturno, Flores alegre, decidor y risueño. Capítulo 10. Las dos amigas. Clemencia, ¿qué te parece mi sobrino?, preguntó la señora a la hermosa morena. Me parece un joven instruido y bueno, algo encogido. Fernando debe estar enfermo, añadió Isabel con cierta compasión. Su palidez no es natural. Y además, ¿no has notado, mamá? Sus manos tiemblan. Será nervioso, observó Clemencia. Es un muchacho raro, volvió a decir la tía, y en su vida debe ocultarse algún misterio. Hemos estado en México y en Veracruz, hemos visitado con frecuencia su casa, jamás le hemos visto. Al preguntar por él, pues, sabíamos que a más de los 3 hijos de mi primo que allí vimos, había otro. Siempre se nos contestó que estaba ausente, pero yo observaba cierto desagrado al hablar de él,
lo que por otra parte se hacía de una manera breve y seca. Su familia rica y de carácter alegre daba fiestas a menudo, ya en sus salones de México, ya en sus haciendas del estado de Veracruz, pero jamás parecía extrañar en ellas la falta de un hijo, jamás sus hermanas, que son muy lindas, le consagraban un recuerdo, jamás los amigos de la casa le nombraban. Había cierto cuidado en evitar las conversaciones que pudieran recaer sobre su ausencia. En fin, yo supongo que este pobre joven debe haber causado a sus padres hace tiempo algún profundo disgusto, o ha cometido alguna gravísima falta, y que a consecuencia de eso ha incurrido en el desagrado de la familia y ha sido arrojado del hogar paterno. Tanto más probable es en mi suposición, cuanto que su familia pertenece a un partido moralmente enemigo de este, en cuyas filas anda sirviendo mi sobrino. Verdaderamente estoy admirada de ver a Fernando con el uniforme liberal, cuando su padre es uno de los más notables conservadores, y ha prestado servicios a su partido, de gran consideración, lo cual ha hecho que se le vea en él con mucho respeto. Esto no puede explicarse si no existiendo una profunda división entre el padre y el hijo, pues de otro modo, creo que mi primo habría preferido matar a su hijo antes de verle de oficial en el ejército republicano. Como ustedes supondrán, cualquiera que sea el origen de semejante división entre Fernando y su padre, no puede uno tener buena idea de un hijo así, y hay que sospechar acerca de su conducta. «Mamá», dijo la dulce Isabel, «yo le confieso a usted que veo en mi primo algo que me causa antipatía, y por Dios que mis ojos nunca me engañan, y que todo aquello que me disgusta a primera vista resulta malo». «Bien puede ser», replicó la señora, «pero entre tanto que averiguamos todo lo que hay en el asunto, tenemos que tratar a Fernando como a un pariente nuestro y que ocultarle nuestras sospechas, que bien podrían carecer de fundamento». «Tal vez le condenan ustedes demasiado pronto», objetó Clemencia con aire de lástima. «Yo no le veo nada de repulsivo, como Isabel. No es gracioso, no es simpático, y además su encogimiento, que no parece ser propio de un mexicano, le perjudica mucho. Es muy serio. Tal vez su carácter se haya criado con alguna enfermedad, porque en efecto está muy pálido, muy delgado, y ahora nos lo pareció más porque le comparábamos con su amigo, que está brillante de salud y de frescura». «Oh, en cuanto a ese», dijo Isabel ruborizándose ligeramente, «qué simpático es, qué guapo». «¿Te agrada, Isabel?», preguntó Clemencia con una imperceptible malicia. «Sí, tiene mucha gracia y es muy fino». «Es un joven distinguido y no hay duda que pertenece a una buena familia», observó la señora. «No hay muchos oficiales así», dijo Clemencia. «Este es un modelo de elegancia y de caballerosidad. ¿Viste qué ojos tiene, Isabel? Y qué bien habla. Y con qué garbo lleva su uniforme. Mi pobre primo Fernando, la primera vez que nos hizo una visita, nos habló de la atmósfera de Jalisco, de los árboles y del lago de Chapala. Ya tú comprenderás, Clemencia, que esto sería muy bueno, pero que no era muy oportuno ni tenía chiste. Mi primo será un observador, pero no es nada divertido ni galante. Creo que nunca ha estado en sociedad, pues tartamudea y se avergüenza y se queda callado como un campesino. Flores es diferente, ya lo has visto». Clemencia se puso pensativa y después dirigió a su amiga una mirada escrutadora y profunda. Isabel, casi avergonzada de haber dicho tanto y poniéndose roja como la grana, al sentir la mirada maliciosa de su amiga, repuso luego, como para chancearse: «¿Y tú, querida, has encontrado bien a mi primo? ¿Te has enamorado de él?» «Sí, encantador es tu primo, por vida mía». Isabel sintió algo como un leve dolor de corazón al oír hablar así a su amiga. Comprendió que el gallardo Enrique había causado una impresión grata en el ánimo de Clemencia, lo mismo que en el suyo, y tal vez presintió que iba a tener una rival, y rival temible, pues Clemencia, por sus encantos y por su talento, era más peligrosa que ella para los hombres. ¿Pero qué pasaba? ¿Isabel estaba enamorada ya tan pronto? No tal. Pero sucedía entonces lo que sucede siempre que dos beldades se encuentran por primera vez con un hombre superior. Se establece entre ellas una rivalidad momentánea. Cada una procura atraer la atención de aquel amante en ciernes, y cada una teme verse pospuesta a su antagonista,
Isabel y Clemencia eran dos bastante lindas mujeres para que carecieran de adoradores. Los tenían en gran número en Guadalajara y estaban acostumbradas a dominar como reinas, alternativamente o juntas, en todas partes. Así pues, no era el deseo de ser amada por el primer venido el que las hacía disputarse en aquel instante la preferencia del hermoso oficial, sino el amor propio, innato en el corazón de la mujer, y mayor en el corazón de la mujer bella, que quiere conquistar siempre, vencer siempre y uncir un esclavo más al carro de sus triunfos. Además, ya he dicho cuáles eran las ventajas físicas y sociales de Enrique, y será fácil comprender cuán superior le hallaron las lindas jóvenes a todos los rendidos amantes que hasta allí las habían rodeado. Ser amadas también de aquel gallardo y brillante joven de México, qué placer, qué orgullo. Clemencia estaba invitada a almorzar en casa de Isabel. Pusiéronse a la mesa y almorzaron alegremente, pero cualquiera habría podido notar en el semblante y en la conversación de las hermosas que una preocupación oculta las agitaba y las ponía, a ratos pensativas. Iban a ser rivales, o más bien dicho, ya lo eran.